Bien, continuamos explicando sobre probabilidad, los conceptos más simples. Como ya hemos dicho en el primer vídeo sobre probabilidad, estuvimos hablando sobre los conceptos de experiencia aleatoria o experimento aleatorio, suceso, espacio muestral, suceso, unión de sucesos, todo sobre, digamos, algo de conjunto, ¿no? Del espacio muestral, propiedades de los conjuntos, no hablamos de probabilidad. Ya en el siguiente vídeo estuvimos explicando lo que era la frecuencia y la probabilidad y la relación con los sucesos y de dónde salía la probabilidad. Y en este vídeo pues vamos a estudiar la probabilidad tal y como se define y las propiedades básicas. Entonces, bueno, lo primero, si alguien no conoce la palabra axioma, axioma es una propiedad que se admite sin discusión. Entonces, una característica, algo, una definición que se admite sin discusión sobre algo. Y eso es muy típico en las matemáticas. Las matemáticas se construyen sobre axiomas. Los axiomas no tienen por qué estar basados en nada, simplemente es una regla, como una regla de juego que se pone al principio del desarrollo de los conceptos. Y luego sobre esos axiomas se sacan propiedades, teoremas, proposiciones, corolarios, lemas, bueno, una serie de consecuencias que los matemáticos pues los van, digamos, organizando lógicamente. Los axiomas pues suelen estar inspirados en algo que se necesita para la vida práctica, para resolver problemas de la vida práctica, pero en el ámbito estrictamente lógico-matemático no tienen por qué tener ninguna justificación sobre la vida real. Es decir, las matemáticas es como una construcción lógica que, que si se aplica a la vida real, como quien dice, los matemáticos no se responsabilizan, ¿no? Es decir, yo aquí construyo algo lógico, si luego funciona en la vida real, eso es cuestión suya o cuestión de usted, no es cuestión de, de nosotros los matemáticos. Nosotros los matemáticos nos encargamos solamente de hacer una estructura lógica consistente de propiedades, de números y demás. Evidentemente está inspirado por las necesidades de la realidad y evidentemente luego se demuestra a lo largo de toda la historia cómo las matemáticas han sido una herramienta indispensable para el desarrollo de todas las ciencias. Bueno, pues los axiomas de la probabilidad. Pues tenemos la probabilidad, lo primero, ¿qué es la probabilidad? La probabilidad es una ley que asocia o que a todos los... bueno, vamos a ver, esto no estaría bien escrito, pero vamos a ponerlo así de momento y ahora ponemos cómo debería estar escrito. Bueno, no, me corrijo, no está bien escrito, lo voy a quitar aquí. Una ley que a un suceso del espacio muestral, le vamos a poner así, incluido en el espacio muestral, un suceso del espacio muestral le asocia un número al que le vamos a llamar probabilidad de ese suceso, ¿no? Aquí estoy un poquito dudando entre la P mayúscula y la P minúscula. Normalmente yo suelo usar la P minúscula, así que a partir de ahora voy a ponerla así con el rabillo un poquito más largo y va a ser una P minúscula. Bueno, pues entonces a un suceso le asocio un número. Entonces, eso es algo que siempre me gusta insistir cuando explico esto. Una cosa son los sucesos y otra cosa son las probabilidades, que son números. Los sucesos son subconjuntos del espacio muestral. Se pueden unir, se puede hacer la intersección, se puede hacer la diferencia, se puede hacer el suceso contrario y estamos operando con conjuntos y subconjuntos. Y la probabilidad es un número, y la probabilidad como número que es, se puede sumar, restar, multiplicar, dividir incluso. Entonces
Entonces, pues, como son números, ya se puede hablar de números. Esa probabilidad es un número que va a pertenecer, ya lo voy adelantando, al intervalo 0, 1. Entonces va a ser un número que no puede ser ni negativo, es decir, lo mínimo que puede valer es 0, ni puede ser mayor de 1, lo máximo que puede valer es 1. Y entonces me sale, por ejemplo, 0,5, pues para que me dé un número decimal que indica como una proporción que se puede traducir a tanto por ciento. Muy bien, pues entonces el axioma 1 que viene en el libro, axioma 1, vamos a ponerlo ahí como viene en el libro, ax 1, para todo suceso, por cierto, el símbolo de para todo, para los que les gustan los símbolos matemáticos, es una A al revés. Entonces, para todo suceso, S, la probabilidad de S es mayor o igual que 0. De hecho, deberíamos decir menor y menor o igual que 1. Y menor o igual que 1. Es decir, es lo mismo que yo he puesto aquí, un poquito menos, estamos diciendo un poquito menos. La probabilidad de cualquier suceso es positiva o 0 en el peor de los casos. Bien, el axioma 2, si A y B son dos sucesos incompatibles, es decir, la intersección es el conjunto vacío, entonces la probabilidad de la unión es igual a la suma de las probabilidades. Es igual a la suma de las probabilidades. Es decir, fijaos, aquí tengo dos conjuntos dentro de la probabilidad. Esto es la unión. Bueno, pues la probabilidad de la unión, que es un numerito, es la suma de estos dos numeritos. La probabilidad de A más la probabilidad de B. Y el axioma 3 dice que la probabilidad total o la probabilidad del suceso seguro E vale 1. Entonces, la probabilidad de E, la máxima probabilidad, la probabilidad de que salga sí o sí seguro, vale 1. Que nosotros podríamos también en lenguaje de porcentaje decir que esto es el 100%, ¿vale? Muy bien, y luego hay propiedades a las que el libro le llama teorema. Bueno, vamos a ir poniendo teorema 1, pues, ¿qué dice el teorema 1? La probabilidad del suceso contrario a un suceso A es igual a 1 menos la probabilidad del suceso A. Si yo tengo un suceso A, el suceso contrario, su probabilidad es 1 menos la probabilidad de A. Bien, el teorema 2, que es muy lógico, es ¿veis? Aquí voy cambiando de P mayúscula a P minúscula. Bueno, probabilidad, a ver si lo pongo en minúscula todo, que me gusta más la minúscula que la mayúscula. Bien, probabilidad del vacío es 0, evidentemente. La probabilidad de un suceso imposible es 0. Esto no significa que cuando un suceso tiene probabilidad 0 es imposible. Si la probabilidad de un suceso S es 0, no significa que sea imposible. Y alguno dirá, ¿cómo? Pero esto es así. O sea, ¿es posible un suceso cuya probabilidad valga 0? Sí, cuando el espacio muestral, si el espacio muestral, por ejemplo, es infinito, puede haber sucesos cuya probabilidad es tan pequeña que salga 0. Por ejemplo, si yo digo, elijo un número natural entre todos los números naturales infinitos, por ejemplo, E es igual a el conjunto de los números naturales.
¿Cuál es la probabilidad de que al elegir un número natural entre todos los números naturales infinitos que hay, todas las posibilidades de que me salga el 1587? Pues esa es la probabilidad de 0. Porque al elegir entre infinitos números naturales, pues, ¿cuál sería? No hay una probabilidad, vamos, en principio sería 0. Es decir, puede ser que, y esto es posible, puede ser que al elegir un número salga, porque al elegir un número saldrá un número, y podría ser el 1587, pero como hay infinitos números, esa probabilidad es tan pequeña que en realidad se reduce a 0. Bueno, esto es una pequeña digresión, otra digresión más, estamos aquí andándonos por las ramas. Bueno, estos dos teoremas, uy, qué teoremas más raros. Vamos a ver. El teorema 3 lo voy a cambiar porque el libro viene una cosa, vamos a ver, si A está incluido en B, entonces la probabilidad de A es menor o igual que la probabilidad de B. Cuando un suceso está incluido en otro, su probabilidad es menor o igual. Menor o igual. Bien. Y concretamente dice el libro, pero esto lo voy a poner como aparte, es decir, la probabilidad de B, la probabilidad de B es igual a la probabilidad de A más la probabilidad de B menos A. Entonces, esto es como decir, el suceso B se descompone en A y en B menos A. Esto sale del axioma 2. Entonces, el suceso, ya que B es igual a la unión de lo que está en A con lo que está en B, pero no está en A. O sea, B, si yo tengo el conjunto B, este es el conjunto B, este cuadrado, y aquí tengo el A, pues entonces el B es igual al A más lo que no está en A, que es toda esta parte de aquí. Entonces, esa unión también, lo que está en A y lo que no está en A tienen intersección vacía. Luego se puede aplicar esta propiedad. Bueno, eso es una formulita que a veces es interesante, a veces, pues, bueno, ahí la tenemos guardada. Pues cuando haga falta la sacamos del cajón. Bien, pues si, bueno, esto es una extensión del axioma 2. Si A sub 1, A sub 2, hasta A sub K son incompatibles, son sucesos todos incompatibles 2 a 2, es decir, que A sub I, el que sea, intersección A sub J, el que sea, distinto con I distinto de J, es igual al conjunto vacío, pues entonces la probabilidad de la unión de todos, la probabilidad de A sub 1, unión A sub 2, unión A sub K, pues igual a la probabilidad del primero más la probabilidad del segundo más la probabilidad de todos los demás. Bueno, esta fórmula, que parece muy fea, muy complicada, en realidad lo que me va a permitir es sacar la probabilidad de un suceso a partir de la probabilidad de sus sucesos elementales. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de que un dado salga un número par? Pues sería la probabilidad de que salga 2, más la probabilidad de que salga 4, más la probabilidad de que salga 6. Entonces, de ahí va, esta propiedad va a conducir a lo que se llama la regla de Laplace, o la ley de Laplace, o Laplace, no sé cómo se dice, Laplace se escribe. La ley de Laplace se va a basar en esta regla. Ya veremos cuál es la ley de Laplace en el próximo vídeo. El teorema que yo le estoy llamando 5, aunque en el libro le llama 6 porque me he saltado uno, pues es una regla muy útil, sobre todo para muchos ejercicios de selectividad. La probabilidad de la unión cuando los
sucesos no son incompatibles, sino que en general, cuando los sucesos son en general, es igual a la probabilidad del primero más la probabilidad del segundo menos la probabilidad de la intersección. Esta propiedad es muy importante. Esta es una formulita importante. Esta también, para que se vaya señalando, ¿eh? Estas son de las más útiles, de las que aparecen un montón de veces. Y bueno, el teorema 6 o 7 que viene en el libro, le vamos a llamar aquí 6, en el libro le llama 7, da igual, pues si E, claro, esto es una extensión del teorema 4. Si el espacio muestral es finito, un espacio muestral finito, y no tendría por qué ser finito, es que esto realmente esto no es necesario, no es necesario que sea finito, ¿eh? No es necesario que sea finito. Y un suceso es ese, y ese está formado por una serie de resultados o elementos del suceso, esta x sub k, pues entonces la probabilidad del suceso S es igual a la probabilidad del suceso x1 más la probabilidad del suceso x2 más etcétera, etcétera, más la probabilidad del suceso x sub k. Qué mal está escrito y qué poco sitio me ha quedado aquí. Bueno, que si yo tengo un suceso formado por varios resultados, la probabilidad de ese suceso es la suma de las probabilidades de cada uno de los resultados. No es necesario que sea finito. El espacio muestral, esta propiedad se cumple, yo creo que se cumple porque es consecuencia del teorema 4 simplemente, y en el teorema 4 pues no viene que el espacio muestral tenga que ser finito. Lo que sí es finito es el suceso S. El suceso S sí es finito. Tiene un número finito de elementos, tiene k elementos solamente, no es un conjunto infinito. Bueno, aquí entonces ya tenemos los teoremas y ya con eso pues terminamos este vídeo. Muchas gracias por vuestra atención.